celebra la presencia de Dios. Cuéntale al mundo cuán grande es su amor. Sigue sus pasos, conociéndole más, adorando a Dios con tu caminar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Ven a Jesús tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, refugio para la familia. Así es que, hermanos, ilusionados, anoche tuvimos una noche preciosa y un grupo importante de personas le han pedido a Jesús en oración que quieren que Él sea su pastor. Y hoy quiero hablarles del mismo tema de anoche a otra audiencia, y estamos hablando del Salmo 23. El Salmo 23 habla de las 7 causas más grandes de ansiedad, de preocupación, de angustia y aflicción, estrés, como usted quiera llamarle, en la vida de los seres humanos. Pero ese mismo salmo también nos habla de las 7 remedios que aparecen ahí para cada una de esas situaciones tan estresantes o angustiantes. El Salmo 23 podríamos decir que es el salmo más querido de la Biblia. No hay quien no se sepa una parte. Casi la mayoría de personas lo dicen de memoria, aunque no sean personas de iglesia. El Salmo 23 es muy amado, muy recitado, muy creído por las personas, porque cuando uno ve el Salmo 23, uno ve como una fotografía de quién es Dios. Es como un retrato de nuestro Señor. Como decían los viejitos, es como una foto de Tatica Dios. Porque ves a un Dios que se manifiesta en ese salmo, que nos permite confiar en Él. Incluso mucha gente que nunca ha agarrado una Biblia, al leer el Salmo 23 ve tantas cosas, ve características del Señor. Usted puede evangelizar a un no creyente solamente con los principios y verdades de este salmo tan maravilloso. Este salmo le permitirá a cualquier persona a confiar en Dios, porque estás ahí en el Salmo 23 viendo cómo es Dios, cuánto nos ama nuestro Señor. Y lo más interesante, cuando usted lee el Salmo 23, puedes notar cuánto a usted le importa a Dios, cuánto a usted le interesa a Dios. Y eso nos permite confiar en el Señor y nos va a animar a conocerlo más y hacer que este camino sea más ligera en las cargas. Por eso, hermanos, es que cada 2 años, por lo menos, me gusta agarrar y predicar el Salmo 23. Y durante el año siempre tocaré algo de este salmo, porque a cualquier parte donde voy, a un hospital, a una casa donde hay un enfermo terminal, en un funeral, en un culto, donde quiera que vaya, tarda usted en citarlo al pastor de este salmo. Porque al final el tema no es que conozcamos el Salmo 23, sino que lleguemos a conocer al pastor que habla este salmo. Yo quiero hablarles del primero de los problemas de nosotros,
y los creyentes no nos escapamos de esto, y es la preocupación desmedida. Hay una clase de preocupación que quizá el castellano no nos permite, sino que calificarla como preocupación. Pero pensar en la crianza de los hijos, yo diría que es una sana preocupación. Pensar en nuestros estudios, en el trabajo, pensar en cómo voy a salir adelante, pensar en el futuro de nuestros hijos, no debe ser visto como a preocupación en el sentido negativo de la palabra. Yo diría que la preocupación en el lado positivo es responsable pensar en el futuro, es responsable ahorrar para el futuro, es responsable pensar en las situaciones. Lo que pasa es que la preocupación se puede salir de control y convertirse en una excesiva preocupación, en un afán de la vida. Y es muy fácil que una preocupación que empezó como algo sano y muy correcto se convierta en un tormento, se convierta en pecado, se convierta en algo que empezó pensando ¿cómo voy a hacer con el estudio de mis hijos? Pero eso puede desencadenar una preocupación, una bola de nieve que me vuelva loco, que me haga perder la paz. Y es ahí, y es de ese tipo de preocupación de la cual el Señor quiere a usted y a mí librarnos. ¿Por qué este tipo de preocupación desmedida? Le llamaré preocupación desmedida, que es la etimología de la palabra afán. Número uno, porque la preocupación desmedida es inútil. Es inútil preocuparse de esa manera. Sobre todo, todos nosotros tenemos preocupaciones preferidas. Como que cada uno de nosotros tenemos una o dos preocupaciones preferidas. Hay cosas, esto es tan real, que hay cosas que de repente debiera preocuparnos, pero no nos importan, porque tengo mis preocupaciones favoritas. Por ejemplo, hay gente que su hogar está a punto de destrozarse, su matrimonio está al borde del divorcio, pero eso no le importa mucho, porque su preocupación preferida es hacer plata. Este es el tema de la preocupación, que es algo inútil. ¿Por qué es inútil? Porque con preocuparse nadie ha resuelto, ni está resolviendo, ni va a resolver absolutamente nada. La preocupación nunca resuelve nada. Nadie ha resuelto un problema si solo se preocupa. Nadie ha resuelto una situación solo preocupándose por ella. La preocupación desmedida es como usted encender el auto, ponerlo en neutro y acelerarlo hasta el fondo del pedal, hasta 8,000 revoluciones. Eso es la preocupación. Acelerar un carro en neutro no lo lleva a ninguna parte, solo hace ruido. La preocupación es así de inútil, porque nunca nos vamos a mover, sino solamente haremos ruido y haremos ruido. Nadie va a cambiar su pasado por preocuparse. Nadie va a controlar el futuro solo preocupándose. La preocupación solamente hace nuestra vida miserable. Número dos, la preocupación es irrazonable. ¿Por qué? Porque siempre exagera el problema, convierte hormigueros en montañas, solo hace que los problemas sean más grandes. Entre más usted repasa algo en su mente, porque esa es la preocupación. Preocupación es meditación en negativo, es reflexionar negativamente. Lo que usted hace es que los exagera, no lo cambia, solo los hace más grandes. No resolvemos absolutamente nada, no vamos a cambiar nada. Por eso es tonto preocuparse desmedidamente. Y número tres, la preocupación no es saludable. ¿Por qué? Porque el cuerpo suyo y el mío no fue hecho para preocuparse. No es natural preocuparnos desmedidamente, eso no es natural. A propósito, la única criatura que Dios
hizo que se preocupa es el ser humano. Los animales no se preocupan, las plantas no se preocupan. Usted nunca va a ver un pájaro preocupado, nunca va a ver un lirio preocupado. Dice que Dios se ocupa de ellos. Los únicos que nos preocupamos somos los seres humanos. En inglés, la palabra preocupación se traduce en un inglés más antiguo como estrangular. Por nada estén estrangulados. No se estrangulen por nada, diría una versión antigua en inglés. Porque eso es lo que la palabra preocupación significa. Y eso es lo que la preocupación hace con nosotros. Nos tiene estrangulados. Una de las cosas que a nosotros más nos tiene tensos, nos tiene excesivamente preocupados, es el tema financiero. Un día de estos voy a hablarles, dentro de 3 meses tal vez, después que termine esta jornada, Dios mediante, sobre aprender a vivir en la bendición de Dios. Cuando alguien aprende a vivir de acuerdo a como Dios lo bendiga, gastar como Dios lo bendice, su vida va a experimentar una mayor paz y una mayor tranquilidad que la que está teniendo. El problema de muchos de nosotros es que la preocupación que nos está estrangulando es porque vivimos por encima de la realidad de bendición que Dios nos ha dado. Entonces creamos un estilo de vida que no es el que Dios. Vivimos en una casa que no es la que la bendición de Dios no estaría, porque la bendición de Dios nunca trae aflicción. Porque conducimos un auto que no era el que Dios quería bendecirnos, sino que vamos más allá, vivir. Y este tipo de prácticas, este tipo de estilos, hermano, tarde o temprano nos van a pasar la factura. Y nos van a pasar la factura en lo físico, en la salud emocional, en la salud física, en la salud mental. Hay personas que me dicen: pastor, es que yo siento como que un gorila de espalda gris me tiene encima, un mono aquí. ¿Sí? Bueno, a mí nunca me ha abrazado un mono, pero debe ser así como se siente. Y hay yo entiendo, puede aparecer una contractura. Los fisioterapeutas hablan de contracturas musculares producto de tensión, de preocupación, dolores de cabeza por preocupación desmedida. Enfermedades gastrointestinales tienen mucho que ver con un estrés terrible. Niveles de presión sistólica y diastólica suben por problemas emocionales. Gente que va y se hace un examen y los lípidos están en condiciones normales, buen peso, con la presión altísima, les bajan el nivel de tensión y la presión arterial baja. Porque la preocupación desmedida es inútil, irracional y no es saludable. Tarde o temprano el cuerpo nos va a pasar la factura. Un dirigente, lo digo con respeto, deportivo en nuestro país, cayó en un estado de preocupación, de estrés tan grande, y el diagnóstico es que ese tipo de enfermedad, no recuerdo el nombre, la verdad es un nombre muy raro, obedece a un estado de tensión, de preocupación inmenso, y el sistema nervioso colapsa. Así que la preocupación desmedida, hermano, es algo con lo cual usted nunca nació. Es cuestión de tener un bebé en los brazos, eso no se preocupa de nada, eso es un frescazo. Los niños hasta cierta edad es lo que les caracteriza, cero preocupación. Ningún niño se acuesta hoy diciendo: irá mi tata mañana a poder darme las lechillas. No. Ningún bebé dice: mi mamá me irá a cambiar. Lo único que hace es pegarse una lloradilla y llora hasta que llegue y lo cambie. Pero él no se preocupa si hay plata para pañales, si no hay plata para pañales. Él no sabe si hay techo, no sabe qué color es la casa. Él no sabe si la casa es prestada, si la casa se es, si la casa se va a perder. Los niños, ninguno de ustedes nació preocupado. Por eso dijimos antes, no fuimos hechos para la preocupación. Aprendemos a preocuparnos. ¿Y quiénes nos enseñan a preocuparnos? Nuestros papás. Es muy común que una madre que tiene miedo a todo le transmita a sus hijos el miedo a todo.
pues también nos enseñaron nuestros padres a preocuparnos y enseñamos a nuestros hijos a preocuparse. Y luego esa preocupación, ¿qué es lo que está pasando hoy? Niños de 10 años con colitis nerviosa. Nomás está entrando segundo día de clases y ya el papá le dice: estoy muy preocupado, ahorita vienen los exámenes de bachillerato y está primero el Willa. ¡Qué barbaridad! Y usted dice: Arturo, ¿es una exageración? No, no es una exageración, eso está pasando. Y luego un niño de 10 años aparece con colitis nerviosa. ¿Cuál es el antídoto? Si, hermano Arturo, yo aprendí a preocuparme. Bueno, la buena noticia es que así como usted aprendió a preocuparse, en el Salmo 23 se nos dice cuál es el remedio para aprender a manejar la preocupación. Usted puede desaprender algo y aprender algo nuevo. Y en el Salmo 23, en sus notas, ¿cuál es el antídoto para la preocupación desmedida? Ahí, en el versículo 1, ese es el antídoto, ese es el remedio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero voy a hablarles hoy solamente del Señor es mi pastor. El antídoto o el remedio para la preocupación desmedida es creer que Dios cuida de mí del mismo modo que un pastor cuida de sus ovejas. Así que lo que yo tengo que hacer es permitir que el Señor sea mi pastor. ¿Cómo puedo dejar que Dios sea mi pastor? Esta va a ser el eje del tema de esta mañana. El Señor es mi pastor. No diga la frase completa. Arturo es mi pastor. El Señor es mi pastor. Él quiere ser su pastor, pero dice que es su pastor porque es su Señor. Vamos primero a explicar qué es un pastor en sus notas. Creer que Dios cuidará de mí es entender que un pastor provee. Puedo confiar, puedo entender el remedio para la preocupación desmedida es creer que el Señor provee. ¿Qué provee el pastor? El pastor provee alimento, el pastor provee abrigo, el pastor ayuda en las necesidades básicas de sus ovejas. Número 2, el pastor protege. Yo puedo manejar la preocupación si entiendo que un pastor protege. O sea, el pastor defiende al rebaño, lo protege de los lobos, de los leones, de las fieras, de los depredadores de las ovejas, que son muchos, porque las ovejas son débiles, no tienen cuernos ni dientes, son animales indefensos, necesitan un pastor. Hágase la diferencia entre pastor y vaquero. Ahí no dice el Señor es mi vaquero, es mi pastor. Un vaquero es con ganado, con vacas, con toros. El toro y la vaca se le da un chuzazo, una patada, se agarran los cuernos y se empuja. Las ovejas no, las ovejas son animales muy débiles, muy necesitados, muy dependientes del pastor. Ellas están a expensas de muchos peligros. Hasta una hierba muy dura les lastimaría a las sencillitas. Necesitan un pastor que las guíe, como dice el Salmo 23, a pastos delicados, finos. Aguas no pueden tener corrientes. Ellas necesitan un pastor. Usted necesita un pastor. Yo necesito un pastor. Y el mejor de ellos es el Señor. Pero dice que es su pastor porque es su Señor. Un pastor guía. Las ovejas pueden perderse fácilmente. Son un poco torpes este animalito. Están confundidas y a veces no saben cuál camino coger. Son a veces tan sencillas que la Biblia, hablando de ovejas, dice que hay lobos que se visten de oveja. Ellas no van a notarlo.
son un poco torpes. Necesitan un pastor que discierna el lobo, el enemigo. Y número 4, un pastor corrige. Sí, el pastor corrige esa oveja que anda por ahí. Casi siempre le llaman la oveja negra, no, las blancas también lo hacen. La que anda por allá y se separa del rebaño y anda como inspeccionando. Él para eso tiene un cayado, una vara, que tiene un arco, y hace jalada muchas veces a la oveja porque ella se desvía, tiende a ser distraída. Así que todos necesitamos un pastor que nos provea, necesitamos un pastor que nos proteja, necesitamos un pastor que nos guíe y necesitamos un pastor que nos corrija. En Isaías capítulo 40, versículo 11, lo tendrá usted ahí en sus notas, dice: Dios cuida a su gente como un pastor, la figura de un pastor. Entonces tengo que conocer que es un pastor para saber cómo es mi pastor, mi Dios. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es importante notar que aquí dice que Él suplirá nuestras necesidades. No dice que va a satisfacer nuestras codicias o nuestros caprichos. Tenemos que entender la diferencia entre una necesidad y un capricho. Si Dios nos diera a nosotros todos nuestros caprichos, supliera todo lo que nosotros necesitamos, seríamos la gente más consentida del universo y estaríamos echados a perder. El Señor por eso promete dar lo que usted y yo necesitamos. Nunca nos va a dejar solos. Es necesario que usted y yo salgamos de aquí seguros. Porque si usted no está seguro que el Señor es su pastor, si lo único que usted tiene es un pastor y no tiene un Señor, si no tiene un Señor, no tiene pastor. Él es las dos cosas, es Señor y es pastor. No puedo solo elegir por una. Dice aquí dos palabras: supliré, yo supliré. Esto es una promesa, hermano. Aquí no dice quizá lo haga, posiblemente, si puedo y si quiero. No, dice Dios suplirá. Ni habla metafóricamente, lo asegura. Mi Dios suplirá lo que les falte. Cuando usted esté un poco preocupado y hasta enojado y rabioso, porque hay gente que me dice: pastor, es que le pido a Dios hace tiempo. Pregúntese, ¿usted está necesitando eso? Pues no lo estoy necesitando, pero lo quiero. Bueno, debe ser que así usted es con sus hijos, que todo lo que sus hijos le piden, usted se los da. Que le acabas de comprar un juego y un mes después quieren el siguiente. Seguro, como usted es así, seguro usted cree que Dios es así. Pero yo sé que usted no es así, porque usted ama a sus hijos. Y si usted le compró a su hijo una computadora, una tablet, lo que sea, para el estudio, lo que sea, y llega un mes después a pedirle otra, ¿qué le va a preguntar a usted primero? Digo, si un mes te compré otra. Aunque usted pueda, no le va a dar a sus hijos todo lo que usted a ellos les dé la gana. ¿Por qué? Porque usted es un buen papá y usted ama a sus hijos. Así que debería de agarrar una lista de las cosas que usted pide y honestamente decir: ¿esto es una necesidad o es una majadería mía? ¿Es una necesidad o una mala crianza? ¿Es una necesidad o es simplemente un capricho, un antojo porque me da la gana? Porque la promesa de Dios nunca fue suplir mis caprichos, fue siempre suplir mis necesidades. Y lo segundo que aparece ahí en Filipenses es: yo supliré todo lo que les falte. Vea, hermano, créame de todo corazón, quizá no tendremos el carro que uno quiere manejar, quizá no tenemos la casa que uno le gustaría vivir, quizá no tenemos la ropa que quisiéramos vestir, quizá no vacacionamos en el hotel que quisiéramos vacacionar, quizá no paseamos al país de nuestros sueños. Pero si usted es honesto, voy a hacerlo yo. Sí, hermano, algunas de las cosas que yo tengo, pensaría que me gustarían otras, pero tengo que asegurarles esto: lo que mi familia ha necesitado, lo que yo necesito y lo que yo vaya a necesitar, nunca me ha faltado, hermano. Todas mis necesidades para vivir bien, para vivir en paz, para dormir tranquilo, Dios me las ha suplido. Y me he metido en problemas y perdido la paz mental, social, emocional, espiritual y hasta física
porque yo resolví mi problema, mi capricho a mi modo. Pero si hubiera confiado en el buen pastor, no hubiera pagado ese crédito, no me hubiera metido en esa deuda, no hubiera comprado ese carro en ese momento, porque no quiero vivir de acuerdo a la bendición de Dios, sino que si no me lo da, me lo hago. Por eso estoy en esta situación. Por eso, hermano, hay tantas familias cristianas que ya hasta dicen que si uno da esto, que si ofrenda, que si diezma, Dios lo hace uno rico. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Aquí por lo menos no lo decimos tampoco. Lo que le decimos a la gente es lo siguiente: hermano, viva de acuerdo a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es: voy a suplir todo lo que necesiten conforme a mis riquezas. ¿Estamos aquí, hermano? Cuando yo compro una póliza de seguro, aseguro, voy a pensar en un carro, de riesgos, de golpes, accidentes, lesionados, del otro carro, del mío. Pero hay un seguro que a mí me encanta comprar. Es poca la diferencia, dicen que ya no existe. Se llama Full Cover. Ese seguro tiene una característica que es de verdad: incluye hasta el deducible. No te preocupes por nada, solamente téngalo al día. Y si hay 5 muertos, que Dios nos guarde, no vas a tener que pagar ni siquiera el deducible. El otro carro quedó desbaratado, 4 carros desbaratados. Full cover significa eso: todo está cubierto. Esta es la gran promesa de la Biblia. Hay como 5,000 en la Biblia, pero para mí hay una que cubre todas. Esta de Filipenses: todo lo que necesiten. Eso para mí significa full cover, es todo. Full cover, estoy traduciendo mal el chino no. Así eso significa. Full cover significa cobertura total. Mi Dios pues suplirá full cover tus necesidades. ¿Por qué estamos dudando de esto? Dudamos porque ni siquiera estamos seguros que tenemos un pastor. Tristemente para muchos, aquí y en otras iglesias, el único pastor que tienen es el de la iglesia. Yo no me quejo, pero hay gente en las iglesias, yo diría una gran mayoría de cristianos, el único pastor que tienen es el de la iglesia. Y con eso usted está fregado. Yo que soy más o menos casi bueno, y usted está fregado si el único pastor que usted tiene soy yo. Pero si usted tiene el pastor, el Señor, nada te faltará. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cómo puedo hacer para que el Señor sea mi pastor? Es que Dios no es pastor de todos, hermano. Él solo es pastor de aquellos que le permiten ser su pastor. Y es que el Salmo lo dice claramente: el Señor es mi pastor. Yo le acabo de decir que es un pastor, ¿verdad? Un pastor es alguien que provee, es alguien que protege, es alguien que guía, es alguien que defiende. Ahora les voy a explicar qué es un Señor. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra Señor se dice Kurios o Kyrios. Un Señor es un dueño soberano, absoluto. Cuando la Biblia emplea el término Señor, no lo emplea como lo empleamos nosotros: el señor fulano, el señor presidente, el señor expresidente, aunque haya sido lo peor y aunque haya estado prisionero. Él sigue siendo el señor fulano. El Señor pase por aquí. Señor, sí señor. Señor, le dijo Sara Abraham. Señor, dígame, le dice el marido a la esposa. Una vez conocí un colega que se hospedó por ahí, y viene la esposa en la mañana, estaban de luna de miel, vinieron a pasear a Costa Rica. Él la llama, fulana, y le dice: ¿ya qué pasó? Le dice: Señor, le dijo Sara Abraham. Digo yo, esto terminó mal, esto empezó mal, aquí va a haber pelea. Todo el mundo reclama, sí, está bien, entendemos cuando una mamá le dice al hijo Señor, se le dice a su papá, pero ese Señor en minúscula. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor,
en mayúscula utiliza la palabra Kyrios. Kurios significa dueño, soberano, absoluto. Permítanme utilizar la etimología de la palabra Señor en el Salmo 23. Dice así: el dueño es mi pastor, el soberano es mi pastor, el jefe es mi pastor, el que manda es mi pastor. O sea, no es pastor, sino es dueño. Cáptenlo claramente: es mi Señor, por eso es mi pastor. No puede ser solo mi pastor. Para que sea mi pastor, tiene que ser mi dueño. Jesús dijo: hay ovejas que son mías, hay otras que no son mías. Es más, Él dice, lo veremos más adelante, mis ovejas me conocen. Si el Señor dice mis ovejas me conocen, es porque hay unas ovejas que no son de Él. Abraham y Lot tuvieron problemas con sus rebaños. El problema no era entre ovejas. Las ovejas de Lot y las ovejas de Abraham se mezclaban y parían de uno y de otro rebaño. Los problemas siempre fue entre los pastores. Entonces tuvieron que dividirse para evitar problemas. ¿Por qué? Porque no es correcto que un pastor pastoree otras ovejas de otro rebaño. Y ojalá que muchos pastores lo aprendamos. Cada rebaño tiene un pastor y los pastores deben respetar al otro pastor, no pastorear ovejas de otro rebaño que ni siquiera conocen. Por eso yo no lo hago. Cuando a mí me llega alguien y hablando mal de su pastor, yo le digo: yo voy a hablar con su pastor porque yo lo conozco. Y a veces ni vuelve. Tristemente, muchos pastores quieren pastorear ovejas que no son de él, y tarde o temprano van a llorar, yo lo sé. Yo, hermanos, solo pude corregir a mis hijos. Ya no puedo ni corregir a mis nietos. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. En ese sentido, Anita y yo tuvimos 3 ovejas, cabritos, lo que usted quiera llamarle, pero a ellos nosotros los disciplinamos, los podíamos disciplinar. Yo nunca acepté ni permití que nadie llegara a disciplinar ni a castigar a un hijo mío. No tiene el derecho. ¿Por qué? Porque no es suyo. Dele chilillo al suyo. Yo veré si al mío le daba chilillo o no. Usted no permite que nadie se meta con sus ovejitas, ¿verdad? Con sus hijos, viendo a sus hijos como ovejas. Hay ovejas que no son del Señor. Para que el Señor sea mi pastor, tiene que ser mi Señor. En una palabra, para que el Señor sea mi pastor, tiene que ser mi dueño. Hasta que no sea tu dueño, no puede ser pastor. Ahí es donde está el meollo del asunto. Por eso es que no tenemos la confianza que debiéramos de tener, porque sabemos que no es nuestro dueño, entonces no es nuestro pastor. Y por lo tanto no dormimos con la paz de que nada me faltará. Tengo esa duda. Jesús reclamó a sus discípulos: ¿por qué me dicen Señor, Señor? O sea, ¿por qué me dicen dueño, dueño de mi vida? ¿Por qué me dicen soberano? Y no hacen lo que yo les digo. Estaba escuchando al pastor Morrison dilucidar la historia de la sanidad de los 10 leprosos. Pero nadie lee los primeros 5 versículos de Lucas 17. No lo lea usted aquí. Solo nos vamos con el milagro de los leprosos. Pero antes de que Jesús sanara a los leprosos, le dio una enseñanza a sus discípulos que fue esta: si alguien a ustedes los ofende en el mismo día 7 veces con el mismo pecado, perdónenlo. Y cuando los discípulos oyeron esto, dijeron: caramba, para eso necesitamos que nos aumente la fe. Y alguien diría: sí, hermano, se necesita mucha fe para perdonar a la misma persona el mismo día por 7 pecados siendo el mismo. Sí, se necesita fe tal vez, pero realmente lo que Jesús estaba diciendo ahí con la sanidad de los leprosos, Él nos da una enseñanza. Para perdonar a una persona 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces a la misma, al mismo día, no se necesita fe, se necesita obediencia. Y les dio un ejemplo, porque ellos le pidieron: aumentanos la fe para poder ser gente perdonadora. Jesús pudo haber dicho: reciban fe. No les dijo eso. ¿Sabe qué les dijo? Se aparecieron 10 leprosos y les dijo a los 10: vayan y se presentan donde los sacerdotes. Y los 10 leprosos se fueron ante los sacerdotes llenos de lepra. Y cuando iban de camino, se dieron cuenta que estaban sanos. Cuando usted lee este texto, se da cuenta que estos 10 leprosos no se sanaron por fe, se sanaron por obedecer las palabras de Jesús.
Estamos creyendo, hermano, que lo que necesitamos es más fe o más plata. No, no, lo que estamos necesitando es más obediencia. La carencia suya, el déficit suyo y mío no tienen que ver con fe, porque Jesús ya lo dijo. La fe que ustedes necesitan para mover montañas, y se lo digo a ellos esa misma oportunidad, es una fe como un grano de mostaza. Ustedes no necesitan que les hagan una fe grande. Lo que ustedes necesitan es una fe pequeña, pero para perdonar, para recibir, necesitan obedecer. Y los 10 leprosos no lo conocían, no eran ni judíos, solo uno de ellos, tal vez, solo uno de ellos no lo era, que fue el que se devuelve a agradecer. Jesús les dijo: vayan y se presentan los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Obedecer. Caminaron, vámonos. El hombre dijo que aquí la vara es obedeciendo. Y cuando iban de camino, se vuelve uno de ellos y dice: hombre, se le quitó la mancha aquella de la frente, a vos también. Y yo me imagino que empezaron a verse, constataron, pero no fue por fe, fue porque le obedecieron a Jesús. Jesús dijo estas palabras: yo no. ¿Por qué me dicen dueño si no me obedecen? Usted sabe lo que es tener que obedecer, aunque no quiera, aunque no le parezca, a un jefe. Le dice el jefe: bárrame la oficina. Usted la barre. A la media hora: vuélvame a barrer la oficina. Y usted por lo menos dice: bueno, la vuelvo a barrer. A las 2 horas: bárrame la oficina. Yo sé que usted no le va a decir: pero ya le barrió otras veces. No, usted tiene que obedecer militarmente. Mi tata decía, en su estilo exagerado, porque él fue un militar cuando Costa Rica tuvo ejército, fue miembro del último ejército de Costa Rica. Mi tata nos decía: ¿qué varas? Nos ponía a hacer algo y nosotros no, ¿qué? Siempre hacía así, como un militar. Y era altísimo. Yo no sé a quién salí yo, hermano. Era altísimo, moreno, así. Bueno, el guapo sí salía mi tata. Y él decía: si yo hago con una tiza una raya en la acera y le digo que pase por debajo, tiene que intentarlo por lo menos. ¿De qué varas? Esa es la obediencia militar. Cuando Jesús habló de obedecerle a él, nunca habló de opción. Dijo: ¿por qué me dicen que soy el dueño y no me obedecen? El dueño es mi pastor. Eso es lo que dice el Salmo 23. El Señor, lo que significa es el dueño, el soberano de mi vida, el que me manda. Por ser mi dueño, también es mi pastor. ¿Sí lo captan, hermanos? ¿O tengo que volverlo a explicar? Es sencillo. Él no es el pastor de nadie, sino es su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y Jesús dice en Juan 10, 14 al 27, pero 3 frases aparecen en esos versículos: mis ovejas me conocen. Las que no son sus ovejas no lo conocen. Él les llama cabritos. Y dice que en el día final los tendrá a la izquierda y los mandará al fuego. Mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Así que antes de evaluar si es mi pastor, si tengo que analizar si quiero que sea mi pastor, lo primero que tengo que querer es que sea mi Señor. Si quiero que Él me pastoree, me proteja, me cuida, me provee, me guíe y todo lo que un pastor hace por su rebaño, tengo que hacerlo mi dueño. Si no, no es mi pastor. Cualquiera cosa que a usted y a mi hermano nos preocupan desmedidamente es porque no las tenemos controladas. Porque esa es nuestra manía, control. Queremos controlar el matrimonio, controlar a los hijos, controlar a la esposa, controlar al esposo, controlar todo lo que podamos. Y cuando algo no lo podemos controlar, entramos en crisis, preocupación desmedida. ¿Por qué? Porque Él no es el dueño. No creo que sea mi pastor. Dudo de que lo sea. No creo en el full cover que da un pastor que es mi dueño. Es un tema de control. ¿Quién controla nuestra vida, hermano? Cuando Él es mi dueño, Él controla todo.
Yo no puedo estar al mando de mi vida. Cuando lo he intentado, he metido la pata. Solamente tengo dos opciones en la vida: o yo controlo o dejo que Él controle. Cuando yo dejo que Él sea mi dueño, es mi pastor, le entrego el control de todo, nada me faltará. Dios no juega de copiloto en ninguna vida. O es el piloto. No es que si Él permitiera que usted y yo lo hagamos una opción y las cosas salen mal, Él podría lavarse las manos. Y la verdad es esto: es que usted fue el que metió la pata. Yo hablo con la gente, hermano, y a veces lo que capto es que no queremos asumir que realmente estamos viviendo como nos da la gana vivir. Actuamos como que si no tuviéramos dueño. Yo me acuerdo que era muy común, tal vez en un lugar público o semipúblico, que empezaba un güila a hacer desastres y alguien salía y decía: que este güila no tiene mama, este güila no tiene tata. Porque a veces usted ha visto que hay gente muy fresca que dejan que los niños vayan y se suben y guindan y tienen un güila que es algo así parecido como a Pilo. ¿Se acuerdan? Pilo y el enano. Brincan y se suben en los abanicos, usted los ve ahí. Y esa mamá y ese papá como si nada. Hay padres que son así de frescos. Y uno, aunque no lo diga, uno dice: caramba, pero es que no es oveja mía. Pero no hay tata que lo corrija. Mi mamá decía a veces: deme los 5 minutos y yo se los parejo. No puede, porque nadie tiene que meterse cómo crear una oveja. Pero esa es una de las características de que andamos como, es que Jesús lo dijo, miró la multitud y se dolió, dice, porque vio que andaban como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja sin dueño. El problema suyo y mío es que andamos como sin dueño. Y si no tengo dueño, no tengo pastor. Pero si yo tengo dueño y el dueño es el Señor, ese dueño es mi pastor, nada me faltará. Si es mi pastor, me va a proveer, me va a proteger, me va a guiar, me va a defender y me va a llevar a lugares pastos, me va a llevar a aguas tranquilas, me va a acompañar en el valle de la sombra de muerte, va a defender mis enemigos y terminaré viviendo con Él eternamente en el paraíso. Todo eso lo da el buen pastor, pero lo da si es dueño. ¿Quién es el dueño de su vida? ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Quién controla mi vida? Así que si yo quiero que el Señor sea mi pastor, lo que tengo que hacer es aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y si tengo tiempo de ir a la iglesia, eso no me garantiza que Él sea mi dueño. Pedirle a Dios y hacerlo el dueño de nuestras vidas. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 2, comience a orar por todo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle sus necesidades a Dios. Si ustedes hacen, no dice si ustedes saben esto, si ustedes saben esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. En la Reina Valera este verso lo que dice es: por nada estéis afanosos. Afanoso es preocupación desmedida. Por nada se preocupen desmedidamente. Antes bien, oren por todo lo que les preocupa. Denle gracias a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, vendrá sobre ustedes. Me encanta esta versión, nos la explica un poquito más clarita. Dice: y si ustedes hacen, no dice si ustedes piensan, no dice si ustedes conocen. Dice: si ustedes hacen esto, ¿qué? Oran por todo y no se preocupan por nada. Si ustedes oran por todo, si hacen eso, entonces van a experimentar la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana pueda entender. Para que el Señor sea mi pastor, tengo que hacerlo mi Señor, entregándole mi vida a Cristo. Si soy cristiano viejo y me mando, entregarle el control de mi vida al Señor. Número 2, empiece a orar por todo. Por lo que antes dije,
Porque la preocupación no resuelve nada, porque es inútil, porque no es saludable, porque es irrazonable. Comenzar a orar por todo. Ore por todo lo que a usted le preocupe. Simplemente, hermano, si usted se preocupa, sabe orar. Preocuparse es meditar en negativo. Pastor, es que yo no tengo tiempo para orar, pero sí tiene tiempo para preocuparse. ¿Cuánto tiempo, hermano, le dedica usted a una preocupación por día? Hay gente que pasa todo el día. Cuando usted suma los minutos, horas. Claro, por eso estamos hasta enfermos. Horas al día preocupándonos. Si pudiéramos agarrar la mitad de ese tiempo, óigame, la mitad que dedicamos a una preocupación para orar por eso que nos preocupa, número uno, vamos a sentir la paz de Dios, que es la experiencia más maravillosa que alguien puede tener. La preocupación, hermano, no resuelve nada. La oración sí. ¿Oyó lo que dije? Nadie resuelve nada con preocuparse. Jesús dijo, nadie por más que se preocupe añade 45 centímetros a estatura. Óigame, ni siquiera crecer podemos. Cuando nuestra costumbre es preocuparnos, ni crecemos. Pero cuando usted ora, en la oración se logra muchas cosas. Quien les habla tiene muchos motivos para preocuparse desmedidamente, de aquí, de allá y de todo lado. He aprendido, cuando ya no soporto, es que te acuestas en la noche y verá, y usted está easy. Una de las dificultades más grandes en la consejería, por lo menos en mi caso, es esa gente que no hay manera de que salga bien la consejería. Pues bueno, hermano, ya le planteé el problema. Yo pienso que según la palabra hay que hacer esto y esto. Entonces dicen, ok, está resuelto. Pero, hermano, ¿y si? Ok, sí, pasa eso. Y, ok, ya resuelto. Y entonces dicen, ¿y si? Esas personas yo las conozco. Esas personas llegan en la noche y no pueden dormir y están aquí, cuentan del 1 al 100. El otro día vi un bombillito en Bogotá, lo traje a los niños en la época de Navidad. Usted lo conecta y pasa figurillas. Mire, usted puede poner ese bombillo que pase figuras y ovejas y chachitos y todo. Usted llega un momento de eso y usted solo está pensando, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si viene? No, ¿y si no viene? Ojalá que no venga. ¿Y si viene? ¿Y si me lo cortan? ¿Y si queman la cuchilla? ¿Y si me meten? No, no va a pasar. Y 30 minutos, 1 hora, no hay manera. O sea, usted no tiene tiempo para orar, pero ¿cómo le sobra tiempo para preocuparse? Esto lo que dice es, no se preocupen por nada, no se afanen por nada, pero oren por todo. ¿Por qué? Porque la preocupación desmedida no resuelve nada, pero la oración, aunque no te resuelva el problema, la oración sí resuelve algo, nos da paz. Aquí no está diciendo que por todo lo que usted ore lo va a recibir, no, pero si por lo menos usted ora por todo lo que le preocupa, más allá si recibe o no, siempre vas a recibir algo, la paz de Dios, que es la experiencia más maravillosa que la mente de un ser humano puede recibir. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me dice, pastor, ¿cómo es esa paz? ¿Cómo yo sé que esa paz la obtengo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano es esa paz que se tiene cuando no debo tenerla, cuando debiera estar pateando, gritando, maldiciendo, pero ya no, porque ahora como Él es mi dueño, es mi pastor, oro y lo que me viene es paz. No tengo que tenerla, nunca la tuve, pero ahora sí la tengo. ¿Por qué? Porque tengo dueño. Como dice el cantante Marcos Vidal, tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Qué le pasa? Me encanta ese término. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. No puedo vivir como hijo de Dios sin dueño. Si no tengo dueño, cualquiera puede ser mi dueño. Si no tengo dueño, no tengo pastor. Si no tengo pastor, apague y vámonos. Y 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oren por todo, no se preocupen por nada.
Oren por todo, dice Pablo. Y ahora dice Pedro, echen lo que les llena de ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La palabra aquí, echen vuestra ansiedad, en griego literalmente significa descarguen, abandonen, dejen ir eso en las manos de Dios. El problema y las dificultades que enfrenta el cristiano es como la del pescador, que viene después de un llamado, un sermón como este, y dice, voy a echar esas cargas, como el pescador que agarra la cuerda, el anzuelo, le mete una carnada y la lanza, pero luego echar esa carga no es venir y echo esta carga sobre ti, es dejarla ir, es déjela ir. Y ahí es donde cuesta, porque tengo que dejar ir el control. Le decimos a la gente, hermano, ponga eso en las manos del Señor. Es lo mismo, descárguela. Él tiene cuidado de usted. No lo haré hasta no estar seguro que es mi pastor y es mi dueño. Cuando usted y yo resolvamos el problema de nuestro propietario, quién es quien manda, quién es el dueño, todo quedará resuelto. Increíble, ¿verdad? Pero es así. Cuando yo resuelva, porque si usted todavía se manda, porque usted tiene que saberlo y yo tengo que saberlo, muchas de nuestras actitudes, opiniones y estilos de vida es porque a mí, como decía Juan Camaney, aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Quieren saber quién era Juan Camaney? Yo no sé. Es un dicho mexicano, Juan Camaney. Es un dicho en México para cuando alguien se cree que, usted se cree Juan Camaney. Solo mis chicharrones truenan. Cuando usted y yo vivimos así, significa que no tenemos dueño, ni siquiera el Señor, porque no hacemos lo que Él dice. Por eso, al no haber seguridad de que sea mi dueño y mi pastor, no siento que tengo el full cover. El carro de mi casa tiene full cover. Eso no quiere decir que lo ando chocando con todo el mundo y que si hay un chavalo que me cae mal lo atropello porque ahí lo paga el seguro. No. Yo tengo full cover, pero soy prudente y soy obediente a las leyes. El full cover no significa que puedo hacer lo que le da la gana. El full cover del buen pastor significa que todo lo puedo, que Él tiene el control y nada me faltará. Amén. Estamos aquí, hermanos. ¿Por qué debemos de orar en vez de preocuparnos? Porque si oramos más, tenemos menos de qué preocuparnos. Anótelo ahí. Si oro más, entre más oro, tengo menos de qué preocuparme. Me preocupo menos entre más oro. Hasta se pone uno bonito, las canas se hacen negras, se cura la caspa, se curan los dolores de espalda, todo. ¿Por qué? Porque vivo en la paz de Dios. Tranquilo, relax. ¿Sabe usted, hermano, que de 10 cosas que a usted le preocupan, 8 nunca pasarán? Una no pasa como usted pensaba que iba a pasar. Y solo una de cada 10 cosas que a usted le preocupan pasan, pero pasan porque tenían que pasar. Y como los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hasta eso te traerá bendición, porque Él es el buen pastor. ¿Estamos aquí, hermanos? Considere un día a la vez, es lo tercero que nos dice el Señor. Juan 6:34, y termino con esto. Así que no estén ansiosos. De nuevo, ansiedad es preocupación desmedida. No estén ansiosos acerca del mañana. Dios cuidará de ustedes también mañana. ¿Sabe qué está diciendo Jesús con esto? No abras el paraguas antes de que empiece a llover. Hay preocupaciones válidas. Déjenme pensar que ahorita esté preocupado, no afanado, ¿por qué vamos a almorzar? Pero eso es hoy. ¿Qué problema sería que esté pensando y que vamos a almorzar mañana? Y que vamos a almorzar el jueves y el otro domingo y el día de la madre.
Usted está mal, claro que usted está mal. Si usted va de un psiquiatra, le va a mandar algo que lo amance. Pero yo le voy a proponer una cosa: pídale al Señor que hoy usted quiere salir de aquí con Él como dueño, con algo más allá del conocimiento, en la práctica. Decir: yo tengo dueño, no soy un tonto sin mamá. Soy tonto pero con mamá. Tengo dueño. Mi dueño es Jesús de Nazaret. Y como Él dijo que si Él era mi dueño, sería mi Señor, Él es mi dueño, es mi pastor. ¿Sabe usted, hermano, que hoy es el mañana de ayer? Hoy, ayer, hoy era mañana. ¿Sí me explico? Mañana lunes, si Dios quiere, voy a hablar del domingo de hoy. Mañana voy a hablar que hoy. Mañana diré ayer domingo. No puedo hablar de más. Por eso dice: cada día trae su propia preocupación, su propio afán. Vivan un día a la vez. Hoy es el día que hizo el Señor. Me voy a preocupar por algunas cosas de hoy. Preocupar en el buen sentido de la palabra. No afanarme, no desmedidamente. Yo conozco gente que está desayunando y ahí en el desayuno: ¿y qué vamos a almorzar mañana? Muchachos, se puede morir con ese hueso de pollo ahorita mismo. Y mañana no almorzamos, te vamos a tener que cafetear. O me tendrán que cafetear. No existe mañana. Hoy es el mañana de ayer. Ayer sábado, ¿qué te preocupaba de hoy? El viernes, ¿qué te preocupaba del mañana del viernes que era ayer sábado? Suena tan cantinflesco, pero es así, ¿o no? Pasó, hermano. Dígame, de las 10 cosas que usted se preocupó el viernes que pasarían, ¿pasó el sábado? ¿Pasó alguna de ellas? ¿Resolvió alguna? ¿Te moriste de hambre ayer? ¿Te faltó lo necesario ayer? Hoy es el mañana de ayer. Vivan hoy. Adoren a Dios hoy. Obedezcamos a Dios hoy. No me voy a preocupar ni por ayer ni por mañana. Hoy es el día que hace el Señor. Yo no puedo controlar mañana. Ayer ya pasó. Mañana no sé si voy a amanecer. Hoy puedo hacer muchas cosas. Por eso dice Mateo 6:1: el pan nuestro de cada día. No dice el pan de mañana, ni dice el pan del otro año. El pan de cada día dándolo, ¿cuándo? Hoy. No dice ayer, no dice mañana. El pan de cada día dándolo hoy. No hay ningún seminario, ni libro de autoayuda, ni predicador, ni ungido que a usted lo pueda hacer obtener una experiencia espiritual suficiente para dejar de preocuparte. El antídoto de Dios es: si soy tu dueño, soy su pastor. Si soy tu pastor, nada te faltará. Vaya a la casa y lea el Salmo 23 y lea que en el Salmo 23 hay 17 veces en 6 versículos la palabra yo, mí o a mí. 10 veces la palabra tú. El Salmo 23 no es un libro de religiosidad, es un salmo de relación. Yo con ustedes, ustedes conmigo. 17 veces yo, a mí o mí. Y 10 veces tú. Hay momentos que el Salmo 23 habla en primera persona y de un pronto otro cambia a segunda persona. El Señor es segunda persona. El Señor es mi primera persona, pastor. Nada me primera persona faltará. Aunque ande primera persona en valle de sombra de muerte, no temeré primera persona, porque tú segunda persona. Usted no necesita ni siquiera una iglesia, aunque debes de venir porque el dueño dice que tienes que congregarte. Usted no necesita libros, usted no necesita una cosa, solamente una cosa. Necesitas un dueño. Solo tu dueño puede pastorearte. ¿Estamos aquí, hermano? El Salmo 23 es un salmo que habla de una relación de usted con Él, de Él con usted, yo con Él y Él conmigo. Él quiere que usted lo conozca.
Él no quiere verlo a usted y a mí como estamos, con contracturas musculares, colitis nerviosa, presión alta, caída de cabello, hongos de la caspa, nervios de punta, escondiéndonos cuando alguien toca la puerta. Enfatiza en las palabras dueño y pastor, señor y pastor. ¿Puede usted con seguridad decir hoy que el Señor es tu dueño? Porque, mis amados hermanos y amigos, esta es la clave de la vida cristiana. Si hago a Jesús el dueño de mi vida, será el pastor de mi vida.